Perfecto, vamos a comenzar con la sesión de hoy, siendo las 15:05 hora local. Bienvenidos a todos los que se han sumado y se están sumando a la sesión del día de hoy, dentro del contexto de los workshops de las PAS preparativos para la Conectathon 2023. Hoy comenzamos con la primera de dos sesiones que nos estarán dictando nuestros amigos de LACchain, asociados a uno de los tracks que tendremos en la Conectathon, el track de innovación. Yo creo que muestra la siguiente, Antonio, por favor. Voy a dar una breve introducción de algunos minutos y le cedo la palabra al equipo LACchain. Contexto, tenemos tres tracks que vamos a ejecutar en nuestra Conectathon 2023, en la segunda Conectathon regional LACPAS. Ya hemos terminado con todos los ciclos de capacitación y los workshops asociados a los primeros dos tracks, al resumen internacional de paciente y al de certificados de vacunación, certificados de inmunización, dentro de esta estrategia de marco global de confianza. Todo el material lo pueden, por supuesto, volver a visitar en el canal de YouTube de Raxel, y de todas maneras comenzaremos con actividades uno a uno con los países para también fortalecer el conocimiento técnico y por supuesto, la generación de cada uno de los productos que debiesen generarse en cada uno de estos tracks. Eso es un poco lo que tenemos planteado de aquí hacia los meses siguientes. Hoy comenzamos con este, ya lo mencioné, primero de dos ciclos asociado al tercer track, el track de innovación. Es aquí donde estamos situados, por lo que vamos a aprender sobre autenticación digital de IDs, billeteras digitales, verificaciones criptográficas, una serie de herramientas basadas, por supuesto, en el blockchain y que un poco apuntan a apoyarnos en cómo podemos darle seguridad, ¿cierto?, a los certificados de vacunación u otro tipo de documentos que utilizamos en salud, por supuesto. Para el caso práctico de la Conectathon, estaremos firmando los certificados de vacunación. La siguiente, por favor, Antonio. En términos concretos, tenemos hoy esta primera sesión. La próxima semana vamos a tener la segunda sesión de LACchain, y con eso vamos a dar por cerrado el ciclo de estos workshops que tienen relación a los conocimientos base para los tres tracks que mostramos en la lámina anterior. De ahí en adelante, lo que viene en términos de capacitaciones, de workshops, webinars, tiene relación directamente con la plataforma de pruebas para la Conectathon, la plataforma Gacel, y ahí es el equipo de IHE el que va a estar eh, llevando a cabo esas capacitaciones, esos webinars. El primero ya tiene fechas, el 14 de agosto, es el webinar de registro, donde estaremos aprendiendo a cómo nos registramos en esta plataforma de pruebas y algunos conceptos básicos de lo que es Hassel, por supuesto. Y de ahí en adelante hay algunos workshops que también tienen relación a cómo ejecutar las pruebas y cómo conectarse con la misma plataforma. Eso, sin nada más que agregar, le cedo totalmente el control a Antonio Leal y Eric Pacheco, ambos del equipo LACchain, que son nuestros grandes colaboradores en este camino del bien público regional LACPAS. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Carlos. Eric, si deseas presentarte. Sí, por supuesto, gracias Antonio y gracias Carlos. Y me presento formalmente, mi nombre es Eric Pacheco Pedraza y soy especialista blockchain en la parte técnica. Tengo varios años de experiencia trabajando con esta tecnología y muy contento de ahora estar colaborando en este interesante proyecto LACPAS, ¿no? Vamos a ver que hay varias herramientas que se integran tanto desde todo el esquema de vacunas, de certificados de salud, y de manera ahora muy interesante cómo vamos a hacer esa integración con LACchain, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir digiriendo en esta sesión y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Dale, Antonio. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Mi nombre es Antonio Leal, soy científico de computación. Tengo la responsabilidad de llevar la gestión de los proyectos sobre blockchain. Desde el 2019 estoy haciendo la gestión de proyectos sobre blockchain y
Bueno, ahorita estamos participando en estos proyectos de salud digital y muy contentos de estar aquí para presentar el workshop. Pero en la agenda de hoy vamos a cubrir unos conceptos de blockchain básico para introducir a aquellos que conozcan la tecnología, podrán repasarlo, otros podrán tener la oportunidad de aprender. Vamos a ver infraestructura de claves públicas, ver un poco en qué consiste, cómo funciona, cuáles son algunos casos de uso. Vamos a hablar de lo que es una autoridad certificadora en el mundo de la certificación de claves públicas. Vamos a ver en qué consiste un identificador descentralizado. Vamos a describir lo que es un registro de confianza y una cadena de confianza, que es parte de ese registro de confianza. Vamos a hacer un demo de lo que sería el onboarding de autoridades de salud dentro del esquema de salud digital, que Eric va a cubrir este punto. Y luego el tema de las firmas criptográficas de certificados para culminar el workshop. Eso es una serie de piezas, como dijo Eric, que las vamos a ir digiriendo a lo largo del workshop. Y por favor, cualquier duda, no duden en preguntar. Y la idea es justamente ir dándole forma a esto para que vayamos entendiendo cómo funciona. Bien, entonces, ¿qué es blockchain? Bueno, blockchain es una tecnología de ledger distribuido, se le conoce así en el ámbito de TI, que permite que múltiples participantes puedan tener un registro seguro y transparente de manera descentralizada. Un concepto muy importante que vamos a manejar es la descentralización, a diferencia de tener esquemas centralizados como los que venimos manejando corrientemente en el mundo de TI. ¿Qué es blockchain? Como su nombre dice, es una cadena de bloques que tiene un orden cronológico, que es un aspecto bien importante. Y estos bloques que se van generando se van a enlazar con tecnología criptográfica que permite asegurar la integridad de la data. Y un concepto muy importante es que es la inmutabilidad de la cadena de bloques. Esto no quiere decir que la cadena de bloques no sea vulnerable a ser disrumpida. Sin embargo, la tecnología, o sea, el hecho de que se cambie algún tipo de dato, que cambie la integridad de la data, la tecnología pues, justamente detecta eso. Los participantes van a detectar que hay un cambio y justamente por eso se le da el concepto de inmutabilidad a la cadena de bloques. Los bloques se van generando, o sea, los bloques, digamos, los participantes desean firmar transacciones, las van a firmar, las van a cifrar. Estas transacciones son visibles a todos los participantes, lo cual no quiere decir que las transacciones contengan data sensible o de particular de algún individuo o una organización. Básicamente lo que vamos a escribir en la red blockchain o la mejor práctica es básicamente lo que se llama hacer un hash de unos datos, es decir, pasar una función matemática para obtener un resultado que se llama un hash, resultado de una función criptográfica, y eso es lo que vamos básicamente a registrar en estos bloques de la cadena de bloques. Entonces, bueno, un principio importante también de lo que blockchain viene a aportar en el mundo de TI y a todos los casos de uso es la transparencia y la confianza, porque efectivamente todos los participantes pueden ver las transacciones que están ocurriendo. Hay unos casos de transacciones privadas, pero no vamos a abordar eso ahí, y son casos separados del regulador. Entonces, ¿cómo los participantes están en la red? Pues básicamente tienen computadoras que se llaman nodos, que tienen diferentes funciones dentro de la red, lo vamos a ver más adelante, y participan en la escritura y validación de las transacciones que permiten que la red sea descentralizada. Es decir, no hay un elemento central que controle el funcionamiento de los datos de la red como tal. Y justamente la validación de los bloques lo hacen algunos nodos que se llaman validadores, o en algunos casos la responsabilidad está distribuida entre muchos, en algunos pocos, dependiendo de la red, lo vamos a ver. Y se utiliza un mecanismo de consenso para validar las transacciones y generar los bloques. O sea, una vez que las transacciones son validadas, hay un proceso básicamente de alcanzar un valor que me imagino algunos lo habrán visto en el tema de blockchain, pues ese mecanismo de consenso garantiza que los nodos están de acuerdo y que esas transacciones van a ir dentro de un bloque y que ese bloque va a ser generado dentro de la cadena de bloques. Ejemplos de estos son Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority. Proof of Work, me imagino que lo han escuchado en el tema de las criptomonedas, con el caso de Bitcoin. Proof of Stake, habrán escuchado que también las redes de Ethereum están cambiando de un Proof of Work hacia un Proof of Stake, o también hay Proof of Authority, que son también mecanismos de consenso con los cuales trabajamos y lo vamos a describir un poquito más adelante. Bien, entonces,
particularmente las redes basadas en las redes blockchain basadas en Ethereum, hay un componente, que se llama una Ethereum Virtual Machine, como tenemos una Java Virtual Machine, o como hay diferentes máquinas virtuales que estas máquinas virtuales están desplegadas en la red y que permite ejecutar el código en forma de lo que se llaman contratos inteligentes. Hasta ahora, pues los contratos inteligentes se escriben en un lenguaje llamado Solidity, y permite automatizar y básicamente procesar transacciones. Esta máquina virtual también se encarga de mantener el estado de la cadena de bloques. Sí, y en algo bien importante que queremos comentar, en ningún caso estamos hablando de criptomonedas, en ningún momento estamos planteando el uso de criptomonedas o de tokens para el caso del que estamos presentando. Estamos hablando de blockchain como efectivamente una tecnología que permite un funcionamiento descentralizado y donde múltiples nodos pueden participar. Y bueno, y básicamente los contratos inteligentes van a permitir automatizar procesos, se colocan reglas de negocio y lo interesante es que, dadas ciertas condiciones que vayan ocurriendo, pues el contrato inteligente se ejecuta y no hay manera de reversar esas transacciones de manera fácil. Por eso, la naturaleza inmutable y transparente de una cadena de bloques hace que esta tecnología sea atractiva para crear lo que vamos a llamar registros de confianza y que vamos a ir elaborando un poco más a lo largo del workshop. El registro de confianza es básicamente un lugar donde hay una serie de individuos, organizaciones, donde hay un aspecto de confianza interno y donde ese registro de confianza es mantenido por una autoridad que dice, mira, yo confío en estas personas que están acá y que efectivamente las puedo identificar de manera unívoca. Entonces, la ISO, la Organización Internacional de Estándares, tiene la recomendación TC 307, ha definido 3 tipos de redes blockchain en el tiempo que ha venido la tecnología desarrollando. Está el caso a la izquierda, que es una red sin permiso y pública, donde cualquiera puede desplegar un nodo, es descentralizada, o sea, es transparente, pero generalmente tienen cargos para hacer transacciones, generalmente usan una criptomoneda para poder financiar el funcionamiento de la red. No son, generalmente son anónimas, por lo tanto no se pueden regular y la privacidad generalmente no está disponible. El caso de esto es Bitcoin. Son una red donde cualquiera se puede unir. Hay niveles de transparencia, pero tienes que pagar para hacer transacciones y bueno, está basada en una criptomoneda. Que bueno, ya entendiendo el mundo de la criptomoneda, pues un caso de uso separado. Hay redes permisionadas y privadas, pero tienden a ser redes donde obviamente no son, el nivel de descentralización es bajo, no son muy transparentes, y solamente se pueden desplegar nodos a aquellas personas que están autorizadas o están dentro de esta red privada. Generalmente estas redes están asociadas con 1 o 2 casos de uso, por lo tanto no son redes que puedan escalar mucho. Hay redes que han tenido esta iniciativa o para iniciativas de comercio y de intercambio y no han sido exitosas y se han tenido que apagar porque son redes de casos de uso únicas, pues o el caso de uso prospera o generalmente no prospera y las redes se tienen que apagar. Y esta es la red permisionada pública, que es el entorno donde nosotros vamos a estar trabajando y es la red de blockchain con la que vamos a estar mencionando, donde como es pública, pues cualquiera puede desplegar un nodo, pero es permisionado. Es decir, hay un comité permisionador que dice, sí, voy a identificar que esta persona o esta organización es responsable de este nodo y yo le doy permiso para que pueda hacer transacciones en la red. En el caso, bueno, generalmente puede tener cargos de transacciones bajos, no manejan cripto, no es necesario, y puede ser regulado y se puede habilitar la privacidad dentro de las transacciones en la red. Entonces, volviendo un poquito con el tema con el blockchain, pues nosotros estamos trabajando con la red de LACChain. La red de LACChain es una red público permisionada, está eh, patrocinada y, digamos, guiada por el laboratorio del BID, IDB Lab, y digamos que tiene todo el soporte del Banco Interamericano de Desarrollo y con los partners que estamos trabajando para los proyectos de salud digital. Aquí pueden encontrar documentación sobre la red. Es la red público permisionada más grande del mundo actualmente. Tenemos tres redes actualmente. Bueno, estamos apagando una red que fue la primera red de pruebas que creamos. Tenemos ahorita una red de pruebas abierta y tenemos una red, digamos, una mainnet donde ya estamos, donde llamamos producción, ¿no? Donde ya hay nodos que están trabajando y tiene unas naturalezas diferentes un poco a la mainnet, ¿no? Aquí está una lista de nodos. Estamos por encima de 200 nodos en la red y seguimos creciendo afortunadamente.
La topología de la red la pueden encontrar acá y esto es un poquito lo que queríamos conversar. Esta es la topología de la red de la chain. Van a encontrar aquí que hay 5 tipos de nodos. Realmente vamos a enfocarnos en el boot node, que es el azul, el verde, que es el validador, y el rosado, que son los escritores. Bien, los nodos boot básicamente son unos nodos que permiten hacer un peer-to-peer, o sea, que los nodos se encuentren y que sepan con quién trabajar. Y como su nombre dice, es un nodo boot. Los nodos que van a formar parte de la red se identifican o reconocen un nodo boot y entienden el contexto en el que están para el pase de las transacciones. Los nodos validadores, que son los verdes, son unos nodos particulares, tienen que tener unas características de alta disponibilidad porque tienen que mantener el mecanismo de consenso funcionando y por lo tanto tienen que estar disponibles en un esquema de alta disponibilidad para poder recibir las transacciones. Y los nodos validadores son los que producen los bloques. Y los nodos escritores son los nodos regulares de cualquiera y con los ejercicios que vamos a hacer en los workshops, donde se despliega un nodo que está permisionado. Ese nodo, a través de un nodo boot, envía sus transacciones, o sea, escribe transacciones en la red. El nodo boot recibe la transacción y le hace el relay a los nodos validadores. Esto es para tener un esquema de seguridad, para evitar que haya un ataque de negación de servicios, digamos, para garantizar la escalabilidad de la red a futuro. Entonces, los nodos validadores reciben las transacciones de los boots, están protegidos por los boots, y una vez que corren el mecanismo de consenso, pues se generan los bloques. En el caso de la chain es una red basada en Ethereum. No usamos gas, pero tenemos un gas de costo cero. Por lo tanto, para que sea una red inclusiva y que sea funcional como tal. Y generamos bloques cada 2 segundos y con finalidad instantánea, es decir, que la posibilidad que una transacción pueda ser revertida o que pueda ser em, o sea, que pueda hacer una disrupción en la transacción, es muy difícil dado el protocolo que estamos utilizando de finalidad instantánea. Bien, entonces, cubriendo los temas de blockchain, vamos a hablar un poquito de lo que es aspectos de seguridad y lo que se llama infraestructura de claves públicas, que probablemente muchos conozcan, pero vamos a darle el contexto de cómo se utilizan dentro del contexto del workshop que estamos utilizando. Pues la llave de infraestructura pública es Public Infrastructure, que muchos la deben conocer. Básicamente usa criptografía simétrica para tener un par de llaves, una llave pública y una privada. Con la privada yo voy a firmar las transacciones o a cifrar datos, y con la pública, que es para todo el mundo, pues cualquiera puede cifrar datos con la pública y yo lo puedo desencriptar con la privada, o viceversa. Yo puedo firmarla con mi privada y los usuarios que tengan mi llave pública van a poder desencriptar la data. Sin embargo, PKI es algo mucho más amplio. Tener una infraestructura de PKI implica tener un conjunto de tecnologías, hardware y software, procesos, políticas y procedimientos para crear, usar, almacenar, distribuir y revocar certificados digitales y las claves públicas que estén asociadas a estos certificados digitales. Y ahorita vamos a ver cómo funciona el certificado digital. Entonces, bueno, el certificado digital que va a ser emitido y que vamos a ver cómo funciona, pues permite identificar a un individuo u organización, asociar sus claves públicas, darle una identificación, y con este certificado el individuo u organización se puede autenticar y cifrar y firmar datos en un entorno digital. Los protocolos que bien conocemos, HTTPS, el HTTP seguro, que utiliza SSL, como Netscape lo creó, ahora digamos, cambiado el nombre a TLS, y SSH, que es el Secure Socket Shell, son casos de uso de PKI donde las llaves públicas y privadas, en el caso de HTTPS, permiten establecer la conexión segura entre unas peticiones y respuestas entre dos computadores, y SSH para poder hacer la conexión segura a un servidor. ¿Cuáles son los componentes? O sea, el mundo, la infraestructura de llaves públicas tiene, digamos, muchas piezas, componentes relevantes que vamos a estar viendo hoy, lo que es una autoridad certificadora, un directorio público, un registro de certificados y unos certificados revocados dentro de la infraestructura. Vamos a ver que indistintamente se usa clave o llave. Digamos, el nombre en TI es clave pública, pero muchas veces vamos a referirnos a llave, que es justamente el uso de la llave privada. Entonces, autoridad certificadora. Verán, el acrónimo viene de Certificate Authority, son agentes que están de confianza, que pueden emitir certificados para vincular las entidades, organizaciones o individuos con sus claves públicas, tipo Symantec, DigiCert, VeriSign, y muchísimas autoridades certificadoras que están en el mercado. La autoridad certificadora va a realizar un proceso de verificación de la organización o individuo, porque para obtener un certificado digital de una autoridad certificadora,
pues vas a tener que llenar lo que se llama un Certificate Signing Request y digamos se coloca una serie de información sobre la organización o el individuo y esta autoridad certificadora va a procesar esa información y bueno, va a decidir si otorga o no y si es una persona, una entidad de confianza para otorgarle un certificado digital. Entonces, bueno, una vez verificada la organización, la autoridad certificadora emite lo que se llama un certificado X509, a su vez lo firma la autoridad certificadora con su llave privada y efectivamente lo que está en el certificado X509 es la identificación de la organización o el individuo, su clave pública, o puede tener más de una clave pública, y el periodo de validez del certificado con el cual él va a poder hacer uso de su clave pública con fines digitales. El certificado X509 es un formato estándar para certificados de llaves públicas, soportado por la ITU, que es la Unión de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Aquí abajo van a ver que está aquí está el RFC, la especificación de la Internet Engineering Task Force. Es un documento digital que asocia de manera segura pares de llaves criptográficas con entidades como sitios web, individuos, organizaciones. Por eso cuando ustedes van en el browser y ven que hay una conexión segura y que pueden efectivamente darle al candado o la identificación y pueden ver el certificado por quien fue emitido, pues van a ver que esa organización, el URL o el dominio, pues tiene un certificado digital asociado a eso para que pueda efectivamente tener una conexión segura en un sitio web usando un browser. Entonces, bueno, esta especificación del X509 describe un certificado X509. Hay diferentes, hoy en día está la versión 3 en diferentes aspectos de los componentes del X509. Una lista de revocación de certificados, lo cual es muy importante porque si algún certificado se ve comprometido o sencillamente el certificado de una persona se retiró o luego Eric va a explicar un poco cómo es la rotación de certificados, pues tengo que tener un lugar donde yo pueda consultar si ese certificado ha sido revocado o sigue siendo válido. Y un algoritmo para validación de la ruta del certificado. Entonces, regresando a lo que es la autoridad certificadora, dado el X509 se puede verificar la firma del emisor de ese certificado, lo cual va a permitir verificar la integridad y validez del certificado asociado a la llave. Y bueno, básicamente los CA lo que hacen es emitir y firmar certificados para que también pueden certificar a otras autoridades certificadoras a su vez que pueden emitir certificados. Y cuando hay una cadena de certificaciones, eso se llama una cadena de confianza. Entonces, un componente importante de lo que blockchain y digamos este entorno de concepto de identidad ha generado y es un estándar importante, es lo que llamamos un identificador descentralizado o DID, Decentralized Identifier. Entonces, este es un estándar que está soportado por la W3C, recientemente fue ya aprobado, venía en propuesta hace varios años y digamos ya el año pasado fue aprobado como estándar. Según la W3C, un DID es un tipo de identificador nuevo que permite una identidad digital descentralizada y verificable a un individuo u organización. Entonces, pues puede identificar un sujeto, entidad, un modelo de datos, entidad abstracta, es decir, es totalmente flexible para cualquier identificación. Y bueno, aquí es un poco más técnico, pero básicamente dice que es un URI que asocia un sujeto con un DID, con un documento DID. Un documento DID es que básicamente va a permitir decir cuáles son los métodos de autenticación para probar la propiedad de un DID y algunas propiedades que pueda tener ese DID en particular, sin entrar en tanta profundidad ahí. Lo que sí nos parece importante es que vean cómo es un DID, es un string de texto que tiene 3 partes, como lo pueden ver acá. Estas partes pueden ser un poco más complejas y lo veremos. Entonces, básicamente tengo un identificador del esquema, que es un DID, como si fuera un FTP o un HTTP en algún momento. El método del DID, es decir, cómo vamos a acceder a ese DID, o dónde vamos a acceder, tiene una serie de aspectos flexibles. Y finalmente el identificador específico al método DID. Dependiendo del método, pues te voy a tener un identificador. Entonces, si en este caso estuviéramos un método como está acá de ejemplo, y yo tengo este identificador, pues mi DID sería todo el string de datos que está acá para poder identificarme si yo tuviera un DID común. Y un punto importante también es que un DID puede representar un par de llaves públicas y privadas y puede ser una dirección dentro de una red tipo IT. Entonces, esta pieza va a ser importante y sobre todo en el demo van a ver por qué estamos usando DIDs y cuál es el objetivo.
Entonces, bueno, el registro de confianza, como estábamos hablando inicialmente, al final lo que estamos buscando con el workshop es unir todas estas piezas, porque o sea, lo que vamos a hacer en el track de innovación próximamente es básicamente tener un registro de confianza de autoridades de salud de un país y los certificados digitales de autoridades de salud dentro de un esquema que sea lo que se llama un trust store o un trust registry o un registro de confianza. Bueno, los registros de confianza son manejados por autoridades o gobiernos que básicamente son confiables y que con fines de transparencia o gobernanza pues desean tener los registros de estas entidades que estén ahí. Claro, y el registro de confianza, pues, yo puedo tener un gran registro de confianza, pero puedo tenerlo particionado donde diferentes registros son parte de diferentes actividades o diferentes aspectos de confianza que se requieren. Hay información particular, generalmente es una información mínima, pero es una información particular de organizaciones o individuos, dependiendo del diseño del registro, y que van a asociar los certificados digitales y las claves públicas de estas organizaciones. Entonces, bueno, vamos a ver el caso de uso de un directorio público, que lo diseñó, lo desarrolló Eric para LACPAS. Este es el URL del GitHub, del repositorio donde está toda la descripción. Y hay dos consideraciones importantes que queremos mencionar para pasarle la palabra a Eric. Uno es que se va a utilizar un identificador descentralizado para cada entidad que sea parte del registro de confianza. Y una entidad que sea parte del registro de confianza puede tener múltiples DIDs y vamos a ver en qué puede consistir eso. Y te paso la palabra, Eric. Gracias, Antonio. Y voy a compartir mi pantalla un poco para estar switchando entre los... Ya, genial. Gracias. Ahora voy a intentar compartir. Ya. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Tienes que ponerle modo presentación. Sí, le voy a poner modo presentación. Igual voy a salir del modo presentación en un rato para entrar a la pantalla de la consola. Genial. Entonces, ahora lo que quisiera un poquito contar es cómo toda la base, esta base teórica y muy buena que ha dado Antonio, lo aterrizamos un poco al caso del proyecto, ¿no? Digamos, al proyecto de LACPAS, y cómo estamos utilizando en este caso los diferentes conceptos que se han explicado, como el caso de blockchain y más específicamente el caso de LACChain, que es una blockchain, pero que tiene toda una capa de gobernanza y legal que le da, digamos, es ideal para los casos de uso, como por ejemplo el que se va a explicar ahora, donde participan diferentes entidades de salud, ¿no? Em, para esto, sobre la red de LACChain, lo que me voy a enfocar un poquito para que nos centremos en eso, es cuál es el mecanismo que se construye sobre la red que permite generar un entorno de confianza entre todos los participantes, que en este caso son todos los ministerios de salud, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, básicamente, acá para poder generar este entorno de confianza, primero hay que conocer, ¿no? Se tienen que conocer, digamos, los diferentes participantes para que se genere esta confianza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso aterrizándolo a LACChain, a esta red blockchain, es que básicamente cada ministerio digamos, se enrola o se onboardea dentro de la red, y luego de ahí, cuando ya están onboardeados, cada entidad puede dejar, digamos, puede interactuar de manera transparente en la red. Primero entendámoslo como un concepto, de manera que las cosas que yo quiero comunicar hacia los otros miembros digamos, del entorno de confianza del esfuerzo regional, pues ellos se van a dar cuenta inmediatamente porque también consultan a la misma red, a la red blockchain, a la red LACChain. Digamos, si yo hago un cambio y digo, por ejemplo, que por ejemplo estoy revocando o estoy añadiendo una nueva llave, un nuevo certificado, una nueva credencial con la que estoy firmando certificados de salud, luego mis otros pares, que van a ser los otros ministerios, se van a dar cuenta de que eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Entonces,
agregar este componente, digamos, usar la blockchain para hacer esto, le das, digamos, permite heredar todas las características que tiene una red blockchain, ¿no? Es decir, le da la transparencia porque estas operaciones se quedan registradas en la red y son operaciones públicas que no tiene por qué tener un tema de, digamos, de problemas a nivel de seguridad. Y por otro lado, pues son transparentes y se pueden consultar en cualquier momento, ¿no? Entonces, y además porque permite que en una sola fuente los diferentes miembros que participan en determinado contexto, como en este caso este proyecto, puedan tener la información actualizada y de alta disponibilidad, ¿no? Entonces, para esto básicamente, aterrizando un poquito ahora este concepto, es que tenemos dos contratos inteligentes, ¿no? Lo que hablaba Antonio hace un momento. Uno de estos contratos es un directorio público y el otro contrato va a ser la cadena de confianza, ¿no? Primero así teniéndolo a alto nivel. Entonces, en este directorio público lo que básicamente nosotros vamos a tener es como sería como si fuera una agenda, ¿no? Donde en la agenda va a haber obviamente la agenda es orquestada por un comité, vamos a decir que en este caso sea Raxel, y este comité lo que va a hacer es, básicamente va a ir onboardeando los diferentes participantes, que son los diferentes ministerios, y los va añadiendo primero al directorio público. Es decir, viene el Ministerio de Perú, por dar un ejemplo, y le dice al comité, aquí está mi DID, mi identificador, ¿no? Lo que mencionaba Antonio hace un momento, el identificador descentralizado. ¿Cómo lo va a crear? Eso lo vamos a ver en unos momentos, en un momento. Entonces, pero básicamente, cuando alguien se quiera onboardear, le va a compartir su DID y otra información más que luego voy a mencionar, pero lo cierto es que ese va a ser el punto de onboarding, ¿no? Que va a permitir acceder a este entorno de confianza, ¿no? Entonces, eso es partiendo de ahí, el directorio público, que dice básicamente, este DID digamos, del Ministerio de Perú, por dar un ejemplo, tiene ciertos datos de identificación públicos, ¿no? Básicamente en el name va a decir, por ejemplo, Ministerio de Perú, por dar un ejemplo, y otros datos más que se van a añadir, pero que básicamente van a permitir identificar, digamos, un código que es un DID con data legible por el ser humano, ¿no? Básicamente es eso. Ya está. Ese es un componente, el componente de directorio público. Y ahora vamos al siguiente componente, que en este caso es la cadena de confianza. Y en esta cadena de confianza, básicamente, imaginémoslo como que el comité, una vez que ya lo puso en el directorio público, ahora lo que hace el comité se viene digamos, a este segundo contrato, ¿ya? Y en este segundo contrato empieza a añadir a los ministerios, los empieza a añadir como vemos acá. Imaginemos que este ID1 que está acá, se puede ver el puntero del mouse, ¿cierto? Porque eso va a ayudarme muchísimo. Sí, se ve. Genial. Entonces, imaginemos que ID1 es por ejemplo, es el comité Raxel, por ejemplo, ¿no? Que es el que está orquestando, digamos, la gobernanza de los diferentes ministerios, ¿no? Entonces, básicamente, Raxel onboardea, es, digamos, la entidad principal, ¿no? Y en este caso, Raxel empieza a onboardear a los diferentes ministerios. Vamos a decir que este es Perú, este es Chile, y este tercer círculo va a ser de Colombia, por decir, de manera que todos los ministerios ya van a estar no solamente en el directorio público bien identificados, sino que van a estar acá, digamos, en este segundo componente. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir que ahora, por ejemplo, cada ministerio pueda añadir otras entidades debajo de cada ministerio. Por ejemplo, digamos que este tercer círculo que dije es el Ministerio de Salud de Colombia, por ejemplo, desea delegar confianza, por ejemplo, a un subministerio, a una subentidad que también está firmando certificados de salud, ¿no? Entonces, lo que hace el Ministerio de Colombia es que vemos que aquí dice ID 31, ¿no? Acá también dice ID 31. Significa que el Ministerio de Colombia, en mi ejemplo, por ejemplo, está creando como una propia sublista dentro de este entorno
y en esta sublista está empezando a añadir a sus entidades a las cuales le está delegando confianza. De manera que acá lo que tenemos justamente es este concepto de una cadena de confianza, ¿no? Donde las entidades que al inicio fueron agregadas por un comité principal, luego, digamos, tienen la capacidad de poder añadir a otras entidades debajo de ella y así sucesivamente. Estas otras entidades pueden añadir a otras. Y este concepto es un concepto controlado por la profundidad que se puede determinar, ¿no? Digamos que se puede configurar. En este caso, el comité puede decir que en este caso Raxel, para poner un ejemplo, puede decir que la profundidad va a ser solamente 3. Es decir, que el Ministerio de Colombia puede añadir un subministerio dentro de alguna región y de repente este subministerio posiblemente pueda añadir algún centro de salud más abajo, ¿no? Es por dar un ejemplo. Y lo cierto es que ahora, como ya es máximo nivel 3, ya no va a poder añadir más abajo. De repente, un poquito para aterrizarlo en nuestro caso, decimos es mucho y va a ser suficiente con el primer nivel, ¿no? De repente no se van a añadir instituciones más abajo, pero lo cierto es que acá este componente sienta las bases de lo que nosotros, digamos, podríamos extender a otros casos en los cuales entidades de nivel superior delegan confianza a entidades en un nivel un poquito más abajo. Y al final, ¿para qué hacemos esto? Porque recordemos que si cada uno de estos ministerios, obviamente están en diferentes países, los que están acá arriba, ahora cuando se quiera consultar por un certificado que firmó, por ejemplo, un subministerio más abajo, digamos que se da este ejemplo, o incluso si por ejemplo, en este nivel, este primero que es Perú, por ejemplo, firma certificados de salud, por ejemplo, rápidamente, como esta información es pública, es información, digamos, de carácter público, otros que quieran consultar a este contrato inteligente van a poder venir al contrato y rápidamente darse cuenta de cuáles son los identificadores descentralizados, los DIDs que están autorizados. Y nada más. Entonces, ahí diríamos, ¿no? Pero ¿cómo un DID va a firmar certificados de repente, ¿no? Vamos a ver luego cómo hacemos una asociación entre este identificador que es el pilar, el DID, con los diferentes certificados criptográficos con los cuales se firman, por ejemplo, los certificados de salud, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a dejar en un momentito, ya voy a tocar ese tema, pero lo importante aquí es que podamos comprender cómo vamos generando este árbol de confianza con este concepto bueno, como le estamos llamando cadena de confianza y que está creado sobre las bondades que da una red blockchain, ¿no? Entonces, eso es. Y ahora, aquí estoy contando un poquito de lo mismo, solamente que lo estoy viendo desde otra perspectiva, ¿no? Donde simplemente acá vemos que, por ejemplo, acá por ejemplo, puede ser, como decía Raxel, y acá simplemente no me importan los diferentes subespacios que, por ejemplo, hayan acá en este nivel. Simplemente yo los voy a listar así, ¿no? Que en el nivel 1 están todos los países y de repente más abajo están sus subministerios, por decir, y más abajo hay otros subministerios, otras subentidades, ¿no? Y como decía, de repente es suficiente con quedarnos acá, pero es un poquito para mostrar lo que potencialmente se podría hacer con esta herramienta, ¿no? Y listo. Entonces, esto de acá es suficiente para que nosotros ahora hagamos una demostración y veamos cómo podemos hacerlo y espero que sea lo suficientemente conciso para que nos quede la esencia de cómo funciona la herramienta, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Me parece que todavía no. Ya. Entonces, este repositorio es público y podemos acceder en cualquier momento. Yo lo tengo, por ejemplo, aquí. Este repositorio que es el LastPass Client se puede descargar. Al final, si me da tiempo, voy a mostrar cómo se puede interactuar con él, o sea, cómo se puede setear el repositorio, pero para ganar tiempo, yo ya lo tengo configurado aquí. Lo cierto es que yo puedo clonar este repositorio que está acá y básicamente lo que hago es copiar una variable de entorno, que en este caso es mprot,
yo la he copiado desde example. Aquí hay cuando descarguemos este archivo va a haber una carpeta un archivo que se llama example, simplemente lo estoy copiando a en.prod, y esto ya tiene como el startup de todas las variables que se necesitan para que nosotros interactuemos directamente. Y un poquito yendo, aquí no voy a configurar ningún nodo blockchain ni nada de esto, porque esto ya se está conectando directo a un nodo en la red Protestnet LangChain. Entonces, ya está configurado para que nosotros podamos interactuar directamente con la red. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, no me voy a enfocar tanto en el setup, sino me voy a enfocar en la experiencia final, ¿no? O sea, en lo que nosotros como usuarios finales queremos ver, ¿no? Quisiéramos ver. O sea, cómo funciona esto. Entonces, para esto, lo que yo voy a hacer, primero que nada, yo necesito, imaginemos que ya seteé el repositorio, y lo que voy a hacer ahora es, lo voy a arrancar. Voy a arrancar este repositorio. Entonces lo vamos a arrancar. Ya está. Estamos esperando ahí que arranque. Listo, ya arrancó. Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a salir de acá un poco para ser transparente y no confundir en los pasos. Voy a abrir, desde aquí voy a abrir un nuevo terminal. Voy a decir, voy a abrir un nuevo terminal. Y aquí en este nuevo terminal lo que yo voy a hacer es, voy a entrar dentro del repositorio a una carpeta que se llama docs. ¿Ya? Una vez que estoy dentro de la carpeta docs, le vamos a hacer, vamos a hacerle vamos a ver qué cosa tenemos acá, en este repositorio. Tenemos un archivo ejecutable que se llama client.helper.sh. Este es básicamente un CLI que se ha elaborado para que les ayude a ejecutar estos pasos rápidamente. Entonces yo lo que voy a hacer es, primero que nada, le voy a dar permisos en ejecución a este ejecutable para que no me dé problemas. Y luego con este comando, ya está. Y luego voy a hacer un clear por acá. Y vamos a ver qué hacemos con esto. Ya. Antes que nada, no hagan caso a esto y luego voy a decir qué cosa es esto. Pero lo que voy a hacer ahorita es arrancar este ejecutable. Me voy a ir a un bash para que no me dé problemas. Ya está. Entonces, ahora como este es un ejecutable, me dice, quiero, digamos, ¿a quién te vas a conectar, no? Necesito el punto de conexión justo a lo que yo he arrancado hace un momento, que es esto de acá. Este sistema, lo que acabo de arrancar hace un momento, está corriendo en este caso en el puerto 3010, y yo lo he puesto acá, por defecto corre en este puerto. Yo le voy a poner acá la URL. Listo. Entonces, esto es directo, ¿no? Solamente tenemos 5 opciones y no hay mucha cosa acá. Todo lo que todo lo que se ha explicado se resume para nuestro caso de uso en 5 cosas que podemos hacer y nada más. Entonces, lo primero que yo voy a ver es que yo hablé de 2 conceptos, ¿no? Primero dije que teníamos 2 cosas, ¿no? Un directorio público donde está el identificador, su DID, y los datos de identificación, y finalmente la cadena de confianza y nada más. Entonces, para poder, imaginemos que yo soy el Ministerio de Perú y yo quiero hacer este flujo, entonces yo lo que tengo que hacer primero es correr esto, y como yo primero quiero que me conozcan en el directorio público, lo que tengo que hacer es identificarme con un DID y luego pasar mis datos de identificación, o sea, yo soy el Ministerio de Perú y alguna información adicional que me vayan a requerir, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago? Primero creo un DID. Entonces acá me dice escribir no CD para crear un nuevo DID. Voy a crear un CD, voy a ponerle CD y ya está. Y esto lo que hace es, el código me va a crear un DID. Listo. Entonces, este es el primer paso. Ahora, el segundo paso, imaginemos que yo me quiero enrolar acá. Ya yo tengo, imaginemos, ahora le estoy pasando al comité, le estoy pasando mi DID, mi dato de identificación. Y además, al comité, yo necesito que el comité en este caso de Raxel, en mi ejemplo, me pueda
agregar dentro de la cadena de confianza, ¿no? Para que yo esté por acá. Entonces, para que yo haga eso, adicionalmente yo le voy a pasar como una llave con la cual yo siempre voy a acceder a agregar otras entidades debajo en caso yo lo requisiera, lo requiriese en algún momento en el futuro. Entonces, un poco en criptografía, hay un tema de criptografía asimétrica, llave privada, llave pública, y yo lo que hago, le tengo que pasar, entre comillas, la llave pública de, digamos, de la credencial con la cual yo siempre voy a acceder a hacer cambios digamos, en este entorno compartido. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es voy a crear esa llave con la que yo voy a hacer cambios acá y le voy a pasar a Raxel, al comité, solamente la llave pública. Y ojo, que no solamente lo voy a crear, sino que lo voy a asociar con mi DID, porque mi DID al final eh, no solamente es este identificador alfanumérico largo, sino que eh, tiene una característica que permite, digamos, asociar un conjunto de credenciales criptográficas a este DID. Y entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo voy a irme por acá, voy a correr otra vez el client helper y voy a hacer esto. Y ahora, como yo ya me creé mi DID, ahora lo siguiente va a ser decir, yo quiero crearme un manager de cadena de confianza, o sea, el manager con el cual, que solamente yo voy a tener la llave privada, yo como Ministerio de Perú, ¿no? Y cuya llave pública voy a compartirla. Entonces vamos a crear este manager, CM, y ahora me dice, lo voy a crear, pero me dice, dime la cantidad de días en la cual este manager va a ser válido. Entonces yo, por ejemplo, voy a ser muy holgado y le voy a decir que sean 3.600 días, por decir un ejemplo, y le vamos a mandar. ¿Y qué está pasando ahorita? Se está haciendo una asociación entre esa llave, entre la llave, eh, perdón, entre el DID y el manager que se está creando, que es una credencial criptográfica. Y acá ya pasó y me está dando un súper resumen. Me está diciendo que el DID que yo creé hace un momento, que está acá arriba, el DID del Ministerio de Perú, por ejemplo, es este de acá, ¿no? Que termina en 86C, como pueden ver, que es el mismo de acá. Y acá al costadito me está dando los datos del manager que acabo de crear. Entonces, conceptualmente lo que se hace, lo que se haría en este proceso de onboarding es que con estos datos yo lo pasaría al comité, ¿no? Y el comité me añade en el directorio público y a la vez me permisiona dentro de este entorno. Ahora yo como Ministerio de Perú, por ejemplo, sería este círculo 1 de acá y correctamente ya se habría seteado la llave pública acá, de manera que yo, como tengo la llave privada, yo como Ministerio de Perú, soy el único que puede acceder para añadir otras entidades debajo. Y con eso termina. Ese es el proceso de onboarding y no hay más que eso. Toda la complejidad y digamos todos los detalles que podrían agrandar un poquito este tema se han sintetizado para poder resumirlo en esto, pero por debajo, como hemos visto, hay como 50 minutos de toda una parte técnica donde explican, ¿no?, todos los fundamentos y las bases. Ahora, un par de minutos solamente para terminar. Voy a correr otra vez este client de acá, solamente para hacer algo, lo último. Le voy a indicar, esto es algo que podemos mejorar, pero básicamente me estoy conectando al backend que está corriendo en el otro terminal. Y ahora lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? Ok, Eric, o sea, yo me ha contado cómo hago el onboarding, ya creé mi DID, ya imaginariamente, ¿no? Digamos, el comité ya me onboardió dentro de este contrato, que digamos no lo explico ahora porque eso es otro componente que, digamos, no viene al caso, es suficiente imaginar con que se onboardean, ya se comparte esa información por correo, por ejemplo, y ya los onboardean y ya está. Ahora, ¿qué cosa hago? ¿Para qué me sirve esto? Entonces, como decía hace un momento, el DID me puede permitir hacer una asociación de diferentes llaves con las que yo puedo firmar, por ejemplo, los certificados de salud. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, lo que voy a hacer es que al DID le voy a asociar el certificado X509 con el cual yo firmo certificados de salud.
Y para eso voy a presionar, por ejemplo, esta opción que no he utilizado todavía. AX, que es asociar un X509. Entonces vamos a hacerle un AX. Imaginemos que este X509 es el certificado con el cual se están firmando los certificados de salud. Entonces, yo, en este caso, estoy indicando la ruta aquí en mi computadora donde yo tengo ese certificado de ejemplo, ¿no? Que en mi caso yo lo he puesto en una carpeta que se llama certs, salgo dos carpetas afuera, entro en una carpeta que se llama certs y luego entro a una carpeta que se llama DSC y dentro de DSC, en mi ejemplo, yo lo tengo en esta ruta, dsc.crt. Me dice, he encontrado el archivo y lo está asociando y ya lo asoció. Aquí nuevamente, este back se fue a la red blockchain y dejó una asociación entre el certificado, el famoso PEM que nosotros a veces escuchamos, ¿no? Ese certificado X509, solamente el componente público se ha asociado al DID y se ha dejado, digamos, esta asociación en la red. ¿Y con qué objetivo? Porque justamente como parte de, digamos, de este entorno de confianza, es que se está haciendo esta asociación para que otros miembros, digamos, de la organización o cualquiera pueda hacer esta verificación de que efectivamente ese DID está asociado con esta llave, ¿no? Entonces, con la llave con la cual estamos firmando certificados de salud. Y para terminar, de la misma manera, también nosotros, si en algún momento quisiéramos hacer una desasociación de esta llave, es decir, que desde este momento o de los días que yo considere hacia atrás que dejó de ser válido, yo puedo decir que esta llave la estoy desasociando. Que conversando pueda que no sea el caso más, digamos que no sea el caso que se dé habitualmente, pero eh, considero que todavía se podría mostrar en esta sección de innovación que también es una característica que se podría hacer, ¿no? Le voy a poner de X, de desasociar, e igual el mismo certificado lo voy a desasociar. Entonces, simplemente le pongo aquí, lo encontró y me dice, dime la cantidad de días hacia atrás, o si quieres ponle 0, ¿no? Indicando que a partir de este momento este certificado entra a ser revocado, ¿no? En este caso yo le voy a poner 0, por ejemplo. Parece que desde este momento entra a ser revocado y ya está. Y empieza un proceso de desasociación, lo que significa que a partir de este momento los certificados firmados con con esta llave, ¿no? Con este PEM, van a quedar con la llave privada, ¿no? Con la llave privada de este PEM público, van a ser inválidos. Pero los que fueron hasta antes de esta fecha, hasta antes de este momento, siguen siendo válidos, ¿no? Entonces, eh, eso es en resumen lo que se puede hacer, ¿no? Hemos visto como un resumen el directorio público, por otro lado hemos visto la cadena de confianza, hemos creado un DID y finalmente hemos visto cómo al DID le hemos asociado diferentes llaves para diferentes propósitos, ¿no? Y uno de esos propósitos que considero el principal es poder asociar al DID la llave pública o el certificado PEM cuya llave privada es la que se utiliza para firmar certificados de salud, ¿no? Entonces, veo que el tiempo me ha ganado, pero es lo que quería comentar y quedo súper atento a las dudas si es que las hubiera. Gracias, Eric. Carlos, te pasamos el... Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Antonio. Tenemos un minuto si es que existiese alguna duda o consulta en particular. Si no, de todas maneras, recuerden que pueden ser planteadas por Slack, por correo, por los canales que tenemos habilitados. Eh, no veo manos levantadas. Bueno, relevante mencionar que esta es la primera de dos sesiones, por lo que este ciclo termina la próxima semana. La próxima semana continuaremos. Y por supuesto, que el material generado, las grabaciones y las presentaciones serán puestas a disposición en el sitio web de Raxel, en el Moodle de Raxel y en el canal de YouTube para que puedan revisitar tal vez ahí
realizando el ejercicio nuevamente puedan surgir algunas dudas. Esto es un track que va a ser opcional, por supuesto, en la Conectatón, pero que es de alto interés y de alto impacto. La idea es que se puedan sumar, por lo que, como mostró Eric, se ha tratado de simplificar lo máximo posible de tal manera que todos se entusiasmen y participen. Y a pesar de que son solo 2 workshops, el proceso no va a quedar aquí. La idea es que revisitemos con cada uno de los países uno a uno también los 3 tracks y llegar de mejor manera, por supuesto, a la Conectatón. Y el día de mañana, en el comité técnico, aquellos representantes del comité técnico, vamos a estar conversando sobre algunos plazos y algunas definiciones que ya están al día de hoy disponibles. Así que mañana va a ser una reunión de novedades, preparándonos para lo que va a ser este camino de reuniones de seguimiento uno a uno. Muchas gracias nuevamente, Antonio y Eric. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todos los asistentes. Y continuamos con esta sesión, por supuesto, segunda sesión. El próximo jueves, misma hora. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias, Eric. Gracias.